Bueno, vamos a arrancar la charla de debate entre José Castillo y Agustín Echevarne. Por un lado va a empezar Agustín Echevarne, yo voy a dar una pequeña introducción de quién es José Castillo y después Juanvi va a dar otra introducción de quién es Agustín Echevarne. José es economista, graduado de esta facultad, tiene un máster en Administración Pública, también de esta facultad, ha realizado estudios de posgrado de especialización en Japón, en Tokio y en Maryland. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad del Centro. Es investigador principal del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Tiene escrito numerosos trabajos, el último de los cuales es su libro sobre historia del pensamiento económico, tópicos de economía política, que llegado al caso, si les interesa, está ahí en la nota, hay compañeros que lo están vendiendo. Y es miembro del colectivo de economistas de izquierda y dirigente de izquierda socialista del Frente de Izquierda Unidad. Va a poner 20 minutos, después Agustín. Bueno, yo no me leí el CV de Agustín, lamentablemente. Pero bueno, un poco surgió todo cuando empezamos con Somos Libres, que un poco la idea era armar una agrupación liberal y Agustín fue muy generoso con nosotros. La verdad que le gustó mucho la idea, fue el que me comentó que le gustaría armar un debate en económicas con un economista de izquierda o alguna oposición a lo que sería el liberalismo. Pero bueno, Agustín tiene una fundación que se llama Libertad y Progreso, en donde él hace videos de YouTube, también en Instagram, en las redes, donde él explica y defiende las ideas de la libertad, del liberalismo económico, del liberalismo político, los grandes pensadores, que de alguna manera también la Argentina ha olvidado y ahora creemos nosotros que está retomando. Así que me parece una gran iniciativa que dos economistas que piensan absolutamente distintos se puedan sentar en una mesa. Creo que es algo inédito dentro de la facu, no sé, en otra facu, de dos agrupaciones que también son con pensamientos totalmente distintos, se puedan sentar en la facu de Ciencias Económicas y poder debatir de manera civilizada y que todos los estudiantes puedan escuchar. Muchas gracias. Te cuento simplemente, que yo también soy economista de acá, de esta casa, así que vuelvo a mi casa de alguna manera. Y después estuve en Italia, hice otras cosas, pero siempre tuve un sello de la UBA que yo sigo considerando que es una gran universidad. Tal vez ha decaído, el rol de ustedes de levantarla un poco más también, pero creo que es una de las mejores universidades que tenemos. Y además le agradezco mucho a José por esta posibilidad de dar la charla. Yo les digo que a mí, que damos discusiones en distintas universidades, en la Universidad de La Matanza, con Loma de Zamora, con trotskistas y demás, suelo tener más coincidencia con los trotskistas, aunque no lo crean, que por ejemplo con kirchneristas, que ahí sí no tengo chance de ponerme de acuerdo ni siquiera en los datos. Así que yo creo que podemos tener un debate que puede ser interesante para ustedes, y yo creo que no hay palabras finales, que el rol de ustedes es procesar por su propia mente cada cosa que nosotros decimos, y hoy tienen la posibilidad de este aparatito espectacular de googlear todos los datos y de chequear todo lo que dicen sus profesores. Sí, yo creo que este tipo de debates es muy bueno, así que les agradezco mucho por la invitación. Y de verdad creo que el rol difícil lo tiene mi amigo Castillo, porque defender el liberalismo es facilísimo. Defender el socialismo que no ha funcionado en ninguna parte es mucho más complicado. O sea, si uno mira, el primer tema que me dijeron que tenemos que tocar es el rol de la propiedad privada. No hay un solo lugar en el mundo donde se haya abolido la propiedad privada y haya tenido ni siquiera un éxito relativo. Pero hay un montón de lugares donde se intentó hacer esto y provocaron un desastre descomunal, pero no solo económico, social, moral y cantidad inmensa de muertes en todas partes donde se aplicó. Con lo cual tu rol es mucho más complicado que el mío. El mío es bastante más sencillo, es analizar qué pasó con la libertad en el mundo. Y con la libertad en el mundo se produjo una maravilla impresionante en todos los lugares donde se aplicó. Con lo cual, si uno mira la historia, los países liberales tienen algo que es fantástico. Donde uno admite la libertad, que ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata, tenés la posibilidad de que incluso hay experimentos socialistas en ese mismo país. Por ejemplo, Estados Unidos.
Entonces ustedes sabían que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo comunidades comunistas, que por supuesto iban con el señor Owen, y empezaron a armar sociedades comunistas y por supuesto fracasaron de una manera espectacular, sobre todo cuando lo hacían intelectuales. Porque claro, se juntaban unos grupos de intelectuales y se armaban una colonia donde iban a ser todos comunistas, y resulta que todos los que producían iban para el sector común. Entonces la segunda cosecha que fueron a recoger, se encontraron que los que más laburaban ya no tenían ganas de trabajar tanto, y los que no laburaban estaban felices de no haber laburado y se empezaron a morir de hambre. Entonces las sociedades empezaron a endeudarse, y todo esto es histórico, lo pueden chequear en los datos, y fracasaron totalmente. Todas las comunidades comunistas fracasaron siempre. A menos que vos me digas otras cosas que después capaz que aprendo, ¿no? Porque yo soy siempre dispuesto a encontrar nuevas evidencias. Ahora, ¿qué es la libertad y qué es el liberalismo? Porque muchas veces se dicen cosas como, creo que José va también a explicar qué no es el socialismo. A mí me interesa ver qué es el liberalismo. Y si me permite, me voy a parar porque si no, no les veo las caras y no me molesta, porque así nos vemos todos mejor. ¿Quieren? El liberalismo se basa en algo muy simple. El liberalismo consiste en respetar al otro, en reconocerle al que está al lado tuyo que es dueño de sí mismo. Entonces, bueno, esperemos que ingresen todos, porque así, así podemos continuar. Entonces, estamos diciendo qué es el liberalismo, ¿no? El liberalismo consiste en una sola cosa, que si ustedes coinciden con esto, son liberales. Después habrá matices, pero si coinciden con esto, son liberales. Y si no coinciden con esto, no son liberales. El liberalismo consiste en respetar al otro en su dignidad humana. Y por lo tanto, le reconoces que es dueño de sí mismo. Si es dueño de sí mismo, tiene libertad de hacer lo que quiera, ¿sí? Y tiene la libertad también de producir. Y el fruto de su producción, de su mente, de su esfuerzo, que es suyo propio, es lo que llamamos el derecho de propiedad. Entonces, el que cree en esto es liberal. ¿Cuál es el correlato siguiente, indispensable de todo liberal? Que tiene que coincidir en un principio básico, que es el principio de no violencia. Uno no puede iniciar la violencia sobre el prójimo. Poder responder a la violencia. No tenemos que ser mojigatos, podemos responder a la violencia. Pero no podemos iniciar la violencia porque respetamos al otro. En eso consiste el liberalismo. El resto son las consecuencias de esos principios. Yo no puedo decir que una persona no sea comunista y haga una comunidad comunista. Fenómeno, ningún problema. Háganlo, prueben, ojalá les salga bien. Y si son felices así, me saco el sombrero y está perfecto. Lo que no puedo hacer es obligarlos a ser los comunistas. Eso es lo que no puedo hacer. Tengo que respetar su libertad individual. ¿Y por qué no hablo de la libertad del país, o la libertad del Estado, o la libertad de la patria, y hablamos de libertad individual? Porque es la de cada uno. A mí no me sirve estar en un país que se considera libre, pero resulta que yo soy esclavo. Entonces es la libertad individual, y no de un grupo, como puede ser la libertad de los mapuches si tienen una propiedad común. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos en contra de eso? Porque, y me pongo en temas complicados, como por ejemplo la propiedad colectiva de los mapuches. Por una cuestión muy simple. Si vos no sos dueño de tu propiedad y te pones a laburar y construís tu casa y demás, y que eso, pero resulta que además sos un estudiante y sos estudioso y te va bien y sos fructífero y creás una aplicación y querés venderla y querés viajar por el mundo y querés vender tu casa, no podés porque no es tuya. Y no te puedes comprar el pasaje de avión. ¿Sí? Entonces tenés que negociar con el cacique, o el cacique o el que sea que manda. Es decir, el que manda tiene el poder y vos no tenés nada. Y tenés que negociar y él te puede ofrecer lo que quiera a cambio para darte los mangos para que vos te puedas ir. ¿Sí? Entonces la propiedad colectiva a mí no me sirve. Me sirve que yo soy dueño del fruto de mi trabajo. Si yo soy dueño del fruto de mi trabajo, entonces ocurre algo milagroso, que es que nos esforzamos más. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Adam Smith? En 1776, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Lo que descubrió Adam Smith es que cada uno, buscando su propio interés, logra generar el bienestar general. Es decir, él decía, yo no tengo un plato de comida en mi mesa porque el panadero es bueno, porque el verdurero es bueno, porque el carnicero es bueno. No, ellos quieren ganar plata y me lo venden. Y por eso tengo el plato. Ahora eso sí,
Cuando yo tengo que ir a comprarlo, previamente tengo que ofrecer algo a cambio. Y ese es el mercado libre. Mercado libre es que nadie me pone coacción. Que si yo quiero algo, tengo que ofrecer algo a cambio. Puedo ofrecer mi trabajo, puedo ofrecer mis obras, de lo que fuera, de cantar o de lo que sea, o un producto, pero tengo que ofrecer algo. En un mercado libre nadie obtiene nada sin producir. Ahora, ese derecho de propiedad lo podemos observar en un montón de países. El mundo creció prácticamente nada durante milenios, te diría durante cientos de miles de años, hasta que en un momento determinado en el norte de Europa, en Holanda, empezó a desarrollarse la defensa de las ideas de la libertad. Tenés pensadores espectaculares como Spinoza, como Hume, como Locke, los pensadores escoceses, Hume y Locke, y después Adam Smith, también en Escocia, que defienden estas ideas que se van implementando en la sociedad en el norte de Europa y fundamentalmente en Inglaterra. Cada sociedad que implementó el desarrollo de estas ideas y básicamente las instituciones que las preservan, o tiene que crear instituciones donde la gente sea libre y tenga derecho de propiedad, tenga derecho a la vida y a la libertad. Cada lugar que ocurrió esto, vino una explosión de riqueza espectacular que el propio Marx reconoce. En el Manifiesto Comunista, 1848, Marx dice algo así como: los ingleses en una generación produjeron más bienes y servicios que todas las demás generaciones juntas. Eso es Marx, 1848. Pero hasta ahí, la ciencia económica era simplemente observar lo que ocurría. Entonces Adam Smith era un filósofo, un profesor de ética, había escrito un libro maravilloso de la teoría de los sentimientos morales, y cuando empieza a investigar esta situación, escribe finalmente este libro maravilloso que resumido le dicen La riqueza de las naciones. Y por eso se lo considera el padre de la economía. Y él descubre esa maravilla, entiende que no fue ningún planificador, sino que el orden espontáneo de la sociedad, una vez que se establecen estos principios que aseguran que vos seas dueño de vos mismo, nada más, que vos seas dueño de vos mismo y nadie tiene que poner coacción, violencia sobre vos, y que lo que vos producís es tuyo, se produce una maravilla de crecimiento. Y la gente empieza a cooperar libremente. Y cuando la gente empieza a cooperar libremente, ocurre el siguiente paso, que es una división del trabajo que produce un aumento impresionante de la productividad, que por supuesto Marx reconocía. Y decía, esto es una evolución, es algo superior. Lo que pasa es que en el pensamiento marxista, hegeliano, ven a la vida como conflicto, en lugar de verla como cooperación. Y en ese caso lo ven como conflicto de clase. Y empieza, y ahí nos va a explicar mejor, después todas las preguntas sobre el marxismo van a explicar. Pero básicamente, él toma una idea de Smith y Ricardo, que es la teoría del valor-trabajo, y cree ver una explotación de una clase sobre otra. Y ahí viene la lucha de clases, la idea de que solamente puedes progresar si eliminas a una clase y pasa a ser fuerte la otra clase, ¿no? O sea, proletarios unidos, vamos a la lucha de clases y se producen cientos de millones de muertos, más de 100 millones de muertos entre los lugares que tratan de imponer eso por la fuerza. Mientras que del otro lado, también, por supuesto, lograron la libertad por la fuerza porque tenemos las independencias, las guerras de independencias, y las guerras para lograr ser libres de los reyes. Y piensen ustedes que toda la lucha contra la esclavitud la hacen los liberales. Los liberales son los que eliminaron la esclavitud en el mundo, ¿no? Y fíjense que es interesantísimo ver la historia, porque Argentina fue el cuarto país del mundo donde se dicta la abolición de la esclavitud, que en realidad empezó con la ley de libertad de bienes. Luego de Chile, de Inglaterra y de Haití, donde se habían revelado los esclavos. Pero en los otros casos, la liberación se produjo por un cambio en las ideas. Y fueron liberales, en algunos casos multimillonarios, como William Wilberforce, que lucharon por eliminar la esclavitud. Y lucharon por eliminar la esclavitud porque comprendieron este principio básico, que es que tenemos que respetarnos los unos a los otros. Nada más. Eso es el liberalismo, no es otra cosa. Lo que pasa de nuevo, cuando vos ves las consecuencias del principio de no violencia, es que vos no le podés imponer nada a nadie. Si no le podés imponer nada a nadie, entonces empieza a haber problemas
Por ejemplo, con los impuestos. Los impuestos son coactivos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con no poner altos impuestos. No simplemente porque funciona mejor la economía con bajos impuestos, que lo hace, crece mucho más rápido una economía con bajos impuestos que con altos impuestos, sino porque moralmente está mal poner la coacción, porque es iniciar la violencia sobre el otro. Por supuesto, y ahí viene una de las segundas preguntas, que es el rol del Estado. Hay ciertas cosas que el Estado, en nuestro estadio de, digamos, de evolución de la psicología humana actual, porque yo aspiro que en 200 o 300 años tal vez tengamos una posibilidad de no tener más estados, como decía Borges, pero eso va a tardar bastante tiempo más. Pero inicialmente, para poder asegurar que nos respetemos unos a otros, tenemos que tener una ley y tenemos que tener, es decir, el poder legislativo, para que nos gobierne la ley y no una persona. Eso es lo que los ingleses llaman rule of law. El ruler, el rey, es la ley, no una persona. Que acá se traduce como Estado de Derecho, pero no se entiende bien. Es el imperio de la ley, nos gobierna la ley. ¿Para qué? Para que seamos libres, no para otra cosa. Solamente tiene justificación la ley, dentro de lo que es el liberalismo, para hacernos libres. Si entonces lo pensamos de ese modo, todas las instituciones sirven nada más que para eso. Para eso Montesquieu propone la división de poderes. Porque si hay alguien muy poderoso, entonces vos no sos tan libre. Si alguien tiene demasiado poder, puede tener poder de coacción sobre vos. Mientras que de otro modo, si está totalmente dividido el país, esa es la república, limitás el poder. Checks and balances, dice en inglés, con pesos y contrapesos del poder. Montesquieu, fundamental. Y todo eso escrito ¿en qué? En la gran ley fundamental. ¿Cuál es? La Constitución. Pero la Constitución solo tiene sentido si nos hace libres. Esa es la idea de la Constitución. Limitar el poder de los poderosos. Eliminar, como en la Asamblea del año 13, la esclavitud. Eliminar las prerrogativas de sangre. Los mapuches tienen prerrogativas de sangre porque cambiaron la Constitución. En Argentina éramos todos iguales ante la ley. La igualdad es la igualdad en dignidad humana, la igualdad frente a la ley, no la igualdad de resultados, porque eso no te lo puede asegurar nadie. De hecho es imposible, porque si nosotros repartimos todo en este momento a todos por igual, una misma cantidad de dinero, salimos de acá y en 4 o 5 horas ya somos diferentes, porque algunos lo gastaron, otros lo ahorraron, otros lo invirtieron. Entonces cambia totalmente, no somos así. Y otro tuvo la mala suerte que se les perdió en el bolsillo o alguien nos robó en una esquina. Somos distintos y tenemos distintas suertes y distintas habilidades y demás. Somos todos diferentes, pero iguales ante la ley. Eso es lo básico que fundamenta el liberalismo en las constituciones, la división del poder, y luego otra división del poder que es el federalismo. ¿Por qué el federalismo? Porque tienen que ser lugares pequeños para poder controlar al poderoso. Si vos tenés una persona muy lejos, no lo podés controlar. ¿Quién controla al presidente de la Argentina? Es imposible, es demasiado poderoso. Por eso tenés que dividir el poder. En cambio, en una municipalidad pequeña, vos lo conocés al intendente y eso es más fácil de controlar. Por eso los diputados tenían que ser por circunscripción pequeña, donde vos conocías a tu diputado. Los meten en una gran lista que nadie conoce, ¿quién los puede controlar? Nadie. Entonces todo el sistema estaba armado para controlar a los poderosos. Y eso es el liberalismo. Es que nosotros podemos ser libres si no hay nadie demasiado poderoso. Y por supuesto también hay que controlar a las grandes empresas, que si terminan siendo muy poderosas y avasallan un solo derecho de un solo ciudadano, tiene que haber el poder independiente de la justicia, que en Argentina no funciona, pero que es fundamental que funcione. Que es justicia independiente, poder legislativo independiente, y el ejecutivo con un rol mucho menor. Y que a tal punto que si funciona bien el sistema, nadie sabe ni quién es el presidente de Suiza, por ejemplo, porque no tiene mucho poder, no cambia demasiado. En Dinamarca, si va cambiando algunas personas, tiene muy poco poder, no cambia demasiado. Ahora veamos los resultados. Para ver los resultados en la práctica de esto, yo sugiero ver los índices de libertades económicas. Pueden encontrar de la Heritage Foundation y pueden encontrar el indicador, el índice del Fraser Institute de Canadá, el de Canadá, que no elaborado por Estados Unidos, y pueden mirar incluso los 47 ítems en que se compone el indicador. Y ahí van a observar que incluyen los liberales un montón de indicadores que no son solamente económicos. El primero es la justicia independiente, el rule of law, que funcione la justicia. Si no hay una justicia independiente, no hay derechos de propiedad que funcionen bien. El segundo punto son los derechos de propiedad que funcionen bien.
Otro es que la economía sea abierta y libre, que puedas importar lo que quieras, donde quieras, y que no haya empresarios protegidos. Ustedes van a encontrar ahí un indicador de los países más libres de la Tierra. Por supuesto, también van a tener el tema de los impuestos y el gasto público, pero puede ser un país muy libre que tiene mayores o menores impuestos, que es un tema de segundo grado, que podemos analizarlo también. Y entonces van a observar cuáles son los países que mejor les ha ido y miren la historia de esos países, porque la clave no está en mirar la foto, sino la película de cada uno de esos países. Entonces van a observar que cuando la libertad se instaló en Holanda, que era un país chiquitito así, produjo un emporio impresionante, unas colonias y muchísimos errores y avasalló un montón de cosas. ¿Sí? Lo mismo van a encontrar en Inglaterra, un éxito descomunal, pero también tuvo un poder enorme y también en la época colonial y también hizo un montón de destrozos espectaculares. Van a encontrar que Estados Unidos se desarrolla como una potencia impresionante, pero también van a encontrar que esa potencia impresionante avasalló, por ejemplo, los derechos de los mexicanos y conquistó Texas. Es decir, no hay cosas puras, pero sí van a ir encontrando cosas que si se estudian mucho, les van a resultar evidentes a la vista. Un minuto más. Evidentes a la vista, que es lo siguiente: todos los países más libres son los más ricos. El más libre del mundo hoy es Irlanda. Irlanda, analícenlo en particular, porque era un país mucho más pobre que Argentina, católico, siempre fue el más pobre de Europa, de los más pobres de Europa, y hace apenas 40 años decidió hacerse libre, con muy bajos impuestos y un esquema de libertad, y además adoptó la moneda del euro, que era una moneda sana, y tuvo un éxito notable y hoy tiene $90.000 per cápita. Comparen esta situación, comparen Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, todos los países anglosajones, pero comparen también cuando se cae el muro de Berlín, los países que adoptaron la libertad: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y la República Checa. Todos esos países van a ver un éxito impresionante. Pueden ir a África y van a encontrar a Seretse Khama, que cambió Botsuana, instaló los derechos de propiedad en Botsuana, y Botsuana empezó a crecer de una manera espectacular y ya alcanzó a Argentina, que es un país africano que nos ha superado. Es decir, las evidencias son abrumadoras. Pero le dejo ahora la palabra a mi colega aquí para que demuestre lo contrario. Bueno, también porque así, más o menos parejo que espera la gente. Bueno, primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación, y la verdad que sorprendió por la cantidad de gente. Interesante que... Tendría que haber dado una página. Bueno, esas son las cosas. Son cosas de la facultad, no vamos. Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Y sin duda el tema es gigantesco, y inclusive el listado que nos habían preplanteado era imposible, es imposible de cubrir, con lo cual, a lo que yo entiendo, por supuesto, las cuestiones propagandísticas, alguien dijo el debate del siglo, no es el debate del siglo, claramente, pero sí es interesante poder ir a lo mejor armando una serie de debates que vayan agarrando los distintos temas que obviamente hoy no vamos a cubrir. Pero bueno, me gustaría comenzar poniendo bajo crítica los propios temas del debate, los términos del debate. ¿Qué vamos a discutir? Porque el título estaba como liberalismo versus socialismo, eso decía la invitación. Y en realidad, a mí me gustaría que lo precisáramos. En realidad lo que estamos discutiendo es capitalismo versus socialismo. O sea, estamos poniendo en cuestión dos formas o regímenes de organización social, evidentemente distintos, opuestos. Eso es una cosa. Algo distinto es cuando nosotros hablamos de teorías, escuelas de pensamiento económico, programas políticos o ideologías. Ahí sí, el liberalismo es una, el marxismo es otra. Entonces ahí tenemos como cuatro elementos: capitalismo y socialismo, estamos a un nivel de discusión, y después cuando hablamos de ideologías, de programas, vamos a liberalismo marxismo, para precisar un poco. Entonces, también criticando un poquito algunos de los flyers que han aparecido recién, yo voy a empezar diciendo que no es el socialismo, se lo había anticipado acá a Agustín, porque hay algunos flyers, está todo bien a nivel propagandístico para que venga gente, pero no es la realidad. Entonces, ¿qué no es el socialismo?
desde la posición que defiendo yo, que defendemos nosotros desde la izquierda socialista, que defendemos en general todos los partidos que llegan por frente de izquierda. El estalinismo no es socialismo. Si alguien quiere discutir sobre el estalinismo, que vaya a discutir con otra gente, no con nosotros. Después, si quieren en las preguntas, podemos explicar por qué, pero digo, arranco por ese punto. Mucho menos es socialismo el chavismo, el llamado socialismo del siglo XXI. De nuevo, esta discusión no es con nosotros. China no es socialismo, China es una dictadura capitalista. Y ni que hablar, mucho menos, esto creo que es más fácil, creo que estamos más fácilmente de acuerdo, pero también, por si hay algún equivocado, lo planteamos. El socialismo no tiene nada, pero nada que ver con el kirchnerismo ni variantes otras del peronismo. Y en términos de teoría económica, porque también ahí hemos escuchado algunas amalgamas, el marxismo es una teoría económica absolutamente distinta de el keynesianismo. No aceptamos que se nos ponga en una bolsa gigante, tipo la intervención del Estado y tira una bolsa con todo lo que hay adentro. No es así. Entonces, esto es para primera aclaración. ¿Qué es y qué no es el capitalismo para nosotros? Pues me parece bien el planteo con el que arranca Agustín, y entonces vamos a entrar por ese lado. ¿Está bien? Yo tenía también algunas dudas si entrábamos por el lado argentino, seguramente aparecerá después en el debate. Pero vamos por ese lado para mantener el orden del debate. El capitalismo es un modo de producción que surgió históricamente, o sea, no es eterno, no es natural, surgió en un momento histórico. ¿Basado en qué? Basado en la generalización de las mercancías. Los mercados existían previamente, pero efectivamente se generalizan a partir de un momento histórico y en un lugar histórico que es Europa. Y en la apropiación privada de un excedente a partir de una forma de la explotación de la fuerza de trabajo, que es la forma salarial. La esencia del capitalismo es la ganancia privada. ¿Y qué? La ganancia privada se reinvierte y de ese proceso de reinversión, en definitiva, depende la circulación, la acumulación del capital y todo lo que sea. Ahora, el punto central para nosotros, para los marxistas, es de dónde surge esa ganancia privada. Esa ganancia privada surge de la explotación de la fuerza de trabajo por la forma del trabajo asalariado. Ojo, no es el único modo de producción que tiene un excedente a partir de la explotación de la fuerza de trabajo. También lo tenía el esclavismo, también lo tenía el feudalismo. Es una forma distinta, que tiene que ver con esto de el trabajo libre, el trabajo asalariado, con los formatos que nosotros conocemos. Y este es el punto central. Este es el punto central que hace a la existencia de las clases sociales en el capitalismo. Los marxistas no inventamos las clases sociales, ni inventamos la lucha de clases. Eso es algo que existe porque se da de esta forma históricamente. Cualquier empresario discute con sus trabajadores. Cualquier trabajador quiere ganar más, quiere que no lo echen, quiere trabajar menos horas, y cualquier empresario quiere que trabaje más, pagarle menos, y si lo quiere echarlo. Y hay un conflicto, y es un conflicto objetivo, y se expresa en instituciones, se expresa en que los trabajadores forman sindicatos, que los empresarios forman cámaras empresarias. Si no existiera la lucha de clases, acá me adelanto un poquito a lo propagandístico, de la segunda parte, de las cuestiones más de Argentina, o del mundo. ¿Por qué la obsesión de todas las patronales con la flexibilización laboral, si eso no fuera el problema? Evidentemente lo es, y lo es objetivamente. Ahora bien, volvamos al capitalismo. Efectivamente, el capitalismo aparece y se desarrolla siglos XVI y XVII, no me meto ahí en la cuestión histórica, da un salto sin precedentes con la Revolución Industrial en el XVIII, alcanza su auge en el XIX, se extiende mundialmente, pero en el siglo XX empiezan a aparecer una serie de crisis. Y a nuestro juicio, si el capitalismo perdura, nosotros decimos va a llevar a la humanidad a la barbarie en el siglo XXI. Es
una asignación fuerte para debatirla, justamente. ¿Cuál es el balance histórico del capitalismo? ¿Permitió un desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas con respecto a los modos de producción anteriores? Eso no hay debate, sí. Sí. Después se puede discutir algunas cuestiones estadísticas de cuánto fue. Pero bueno, aceptamos el sí. Lo dice Marx en el Manifiesto Comunista. Creo que Agustín citaba una frase de eso. El capitalismo llevó al poder a la burguesía en general, digo, fines del siglo XVIII, según los países. Y esto permitió un avance importante, no total, pero sí importante de las libertades formales, por ejemplo, la igualdad de la ley, las igualdades jurídicas formales, sí, sin duda. Sin embargo, a pesar de esto, y de que estamos hablando de una historia que ya lleva 3 siglos, nunca resolvió el problema de la pobreza y la desigualdad social. Y a lo largo de estos 3 siglos se ha aprovechado de opresiones preexistentes, algunas no las creó el capitalismo, preexistían, el patriarcado preexistía, el racismo preexistía, la esclavitud preexistía, pero el capitalismo durante fases importantes de su historia las aprovechó para generar mayor explotación de esas colectividades. Por supuesto, acá Agustín decía, un principio básico del liberalismo es la no violencia. Bueno, habría que habérselo dicho a los ingleses en la época de la población originaria, cuando echaron a patadas a los siervos de las tierras, cuando cercaron las tierras, los echaron a las ciudades, llegaron a las ciudades, fueron obligados a asalariarse bajo penas que incluían hasta la pena de muerte. Y bueno, así se conformó el proletariado británico. Siglo XVII, XVIII, eso pasó. Marx lo explica, Tito, lea el Capital, capítulo 24, ahí está todo explicado. Ni hablemos si nos preguntamos cómo se dio esa acumulación originaria de dinero producto de el desastre que hicieron los imperios coloniales en América y en África. Hicieron esclavos a un continente entero. Mientras se desarrollaba la revolución industrial y hasta la mitad del siglo XIX, la industria, hoy diríamos de punta, más importante del mundo, la industria textil británica, tomaba materias primas de los esclavos norteamericanos del sur. Hasta que se produjo finalmente, vía una guerra civil, la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Pero eso fue 1960 largo. En fin. Y vuelvo a la historia. ¿Y qué pasó en el siglo XIX, después del siglo XIX, en el siglo XX? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, una expansión planetaria del capitalismo. Una expansión planetaria que, usted lo reconocía ahí, tuvo barbaridades coloniales y semicoloniales, saqueos de todo tipo y color, de las grandes potencias capitalistas. El capitalismo en el siglo XX es un siglo terrorífico. Es el siglo de las 2 guerras mundiales, de las bombas atómicas, el siglo donde aparecieron regímenes terroríficos como el fascismo, como el nazismo. Salvo que alguien me diga que el nazismo era socialista. Lo he escuchado por ahí. Lo he escuchado. Bueno, habría que explicarle a Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Bayer, a Hugo Boss, alta costura masculina, nació inventando el uniforme de las SS de los nazis. Ese es Hugo Boss. Lo primero que hizo, hacia ahí nació Hugo Boss. ¿No? Entonces, y en el siglo XXI, digo 2 palabras, seguramente después tendremos ocasión de desarrollarlo un poquito más, la apropiación privada del excedente y el formato de reproducción del capital nos está llevando a un fenomenal colapso ambiental. Lo dejo como título porque me interesa después que lo trabajemos y lo desarrollemos un poquito más. No sé por cuánto tiempo voy, no sé qué me estoy tomando el tiempo, pero debo ir tomando el ¿cuánto tiempo? ¿5? Sí, está en bárbaro. Bien. Una más entonces.
Índices de libertad económica. Por supuesto, con las estadísticas se puede hacer cualquier cosa. Puedo agarrarle, jugar. Digo con las estadísticas de verdad, no digo con lo que trunchan estadísticas. Con las estadísticas bien hechas, uno puede poner focos y tomar distintas decisiones. Índices de libertad. Los países que tienen más libertad son los más exitosos económicamente. A mí me genera una duda, eso, una duda muy fuerte, de un país que no me gusta para nada, China. China es el país que está más creciendo más en el mundo, la verdad, mucha libertad. Pero bueno, China crece, digo, o no crece China. En esa lista tiene que estar seguramente. No conozco la lista entera, la podemos revisar ahora, pero está seguro. Ahora, China crece, creo que todo cabe ninguna duda. Pero bueno, incluso si hacemos un pequeño recorrido histórico, ojo, el gran crecimiento, Inglaterra tuvo, obviamente Inglaterra fue la primera potencia del mundo, el Imperio Británico. Ahora, Inglaterra llegó a la libertad de comercio cuando derogó las leyes de granos en 1847. O sea, hay todo un proceso previo británico que incluye el corazón de la revolución industrial, donde Inglaterra era proteccionista, tenía leyes mercantiles. David Ricardo discutía contra eso. Todo el texto de David Ricardo, Principios de Economía, Política y Tributación, es un llamado al liberalismo económico contra los terratenientes ingleses que se aprovechaban de la renta diferencial a partir de la ley de granos, que no se derogaron ni en 1820 ni en 1830, se terminaron derogando en 1847. Los Estados Unidos tuvo una importantísima políticas proteccionistas en su origen. Alemania en la década del 70, digo, estamos hablando de capitalismo, ¿no? Digo, para señalar, digamos, estas cuestiones. Pero bueno, sí me interesa decir, bueno, es el capitalismo y sobre eso hay que discutir mucho. Ahora, ¿y el socialismo? ¿Qué es el socialismo? Bueno, ponemos a esto el socialismo. Ya dije lo que no era, ahora voy a dar algunos ítems también más generales, o como dijo Agustín, por la positiva. El socialismo es organizar la sociedad sobre otras bases sociales. Sí, es ponerse en un conflicto social existente, después la radicalización, los grados de ese conflicto se pueden discutir, es ponerse del lado de los trabajadores, de los explotados, de los oprimidos. Es ponerse obsesivamente de ese lado. Eso es lo que hacemos. Es plantear que los que tienen que gobernar son los trabajadores, las trabajadoras, los oprimidos, los explotados. Es pasar de esa igualdad y libertad formal a igualdad y libertad reales. Este es el punto. Esas igualdades formales, que a veces de tan formales terminan no siendo ni siquiera formales, como cualquiera sabe, simplemente mirando, por ejemplo, la justicia en el mundo, y hablemos de la justicia en la Argentina. El que tiene plata para pagar a un abogado, el que no tiene, vayan a ver de qué están llenas las cárceles. Simplemente eso, nada más. Es garantizar efectivamente, acá me meto en un punto importante, es garantizar el derecho de propiedad para el 90% de la población del mundo que no lo tiene garantizado. Es garantizar el acceso efectivo a la propiedad. Primero y principal de los bienes esenciales para la vida, la alimentación, la salud, la vivienda. Es que cada uno reciba, sí, que cada uno reciba según su trabajo y no sobre privilegios o posiciones de clase. Es terminar con todas las opresiones. Las que creó el capitalismo y las preexistentes, raciales, de género, de orientación religiosa, de orientación sexual, las que quieran. Es construir una sociedad profundamente respetuosa con el ambiente y la naturaleza. Es destruir el estado actual. Es destruir el estado actual porque el estado actual no sirve para hacer esto, porque el estado actual es un estado burgués, es un estado burgués, sí, es un estado de los capitalistas, creado por el capitalismo y que garantiza la reproducción del capital. Por supuesto, y acá tiene otro título, que debemos estar más o menos el tiempo,
Para hacer esto hay que expropiar los medios de producción, por lo menos los grandes medios de producción. No me voy a meter, son discusiones burdas y menores y falsas. No estamos discutiendo la pequeña propiedad y que no tiene que haber nada de mercado, no es eso lo que se está discutiendo, pero sí los grandes medios de producción y que el conjunto de la economía pueda ser planificada racionalmente. No es cierto que el único conocimiento y la única eficiencia surge a partir de que los bienes se transforman en mercancías. La humanidad tiene una historia gigantesca de bienes que se crearon sin ser mercancía, anteriores al capitalismo e inclusive durante el capitalismo. Estados Unidos y la Unión Soviética conquistaron el espacio. Ninguno de los cohetes era mercancía, ninguno de los bienes de la NASA, ni de los, no sé cómo se llamaba lo que hacían los soviéticos en ese momento, era mercancía. Sí, el Sputnik al principio, porque lo vivieron después. Entonces, la idea de que solamente el conocimiento puede circular a través de la lógica, si ya cierro con esto, de la lógica de mercado, y que es imposible la planificación. Afirmación que está, quizás uno de los planteos más duros, clásicos de Fumisse, por ejemplo, ¿no? Bueno, anteriormente a él de Bombaver, incluso de Wenger, no se sostienen en la realidad, no se sostienen en la realidad histórica. Si dijéramos esto, tendríamos que tachar la ciencia de conjunto. Infinitos desarrollos científicos se hicieron por fuera de la lógica del mercado y se siguen haciendo. Ni hablemos del arte, de la cultura. Por supuesto, vivimos en una sociedad donde todo se trata de hacer mercancía y donde por lo tanto el acceso a cada cosa depende de tener plata para comprarla. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos en contra, científica y moralmente. Bien, voy a dejar ahí porque estamos con de tiempo y si hay tantos temas para charlar. Creo que ahora sí. Un momento, ahora son 10 minutos de vuelta a Agustín, 10 minutos de vuelta a José y después damos lugar a la pregunta. Recién ahí. Vale, bueno, tomé algunos temitas para aclararlos porque me parece que son interesantes. China no es de los países más ricos, está en el orden de la Argentina, no es de los países más ricos. O sea, Irlanda tiene 90.000 dólares per cápita, China tiene un noveno de eso. Pero es cierto que China produjo 30 años de un crecimiento extraordinario. Ahora, ¿por qué creció China? Y esto es simpático para conocerlo, pueden estudiar. China fue comunista con Mao, y el crecimiento que tuvo fue cero. El crecimiento per cápita de China comunista fue cero. Pero Mao se murió, por suerte, y asumió Deng Xiaoping. Todo esto, googleenlo. Y Deng Xiaoping había viajado por el mundo, había conocido Francia, había conocido Taiwán, que era parte de China, pero China libre, en vez de comunista. Y era, el crecimiento en Taiwán había sido así, y China cero. Conoció Hong Kong libre, China comunista. El crecimiento de Hong Kong había sido así, China cero. Entonces, ¿qué dijo Deng Xiaoping? No me importa el color del gato, que sea blanco o negro, sino que case ratones. ¿Y saben qué hizo? Le escribió una carta al Premio Nobel de Economía Milton Friedman, que ustedes habrán leído, liberal. Milton Friedman agarró la carta y dijo: el gobierno de China comunista, mentira, esto es un chiste de una Argentina. ¿No? Pero no, era verdad. Y se fue a China. Y fue a dar charlas para eliminar la inflación que tenía en ese momento y de paso les explicó cómo funcionaba la economía. Y este hombre, Deng Xiaoping, creó 13 regiones libres. Esas 13 regiones libres provocaron un éxito tan brutal que en la primera década importaron 700 millones de dólares de capitalistas explotadores, año por año. La segunda década tuvieron 7.000 millones de dólares de capitalistas explotadores. La tercera década tuvieron 70.000 millones de dólares por año de capitalistas explotadores. Y ese es el milagro chino. Vinieron los capitalistas explotadores a explotar a China. ¿Qué pasó con los salarios chinos? Dado que hay más conflicto, ahora hay conflicto y demás, entonces se hicieron pelota los salarios. No, se multiplicaron por 5. Y eso es todo lo que hemos visto. Sacó 600 millones de personas de la pobreza. Ese es el éxito de la libertad. De cuando cada uno es dueño del fruto de su trabajo, se asegura el derecho de propiedad
que no como en Argentina, sino que los podían sacar las ganancias, si no hubiesen vuelto. Acá te prohíben sacar las ganancias, no puedes comprar dólares. Bueno, en China no, te permitían comprar dólares, te permitían explotar y sacar a la gente. Ahora, vamos al tema del conflicto. Vos asegurás que hay siempre conflicto entre empresarios y obreros. Yo digo que no, yo he tenido empresas y jamás he tenido un conflicto con ningún empresario, con ningún obrero, con ningún empleado mío, nunca, jamás. Nunca he tenido un conflicto. Sí. Y conozco un montón de empresarios que no tienen conflictos. ¿Por qué quieren la flexibilización laboral? Precisamente para poder negociar libremente y que no venga alguien a imponerte con los sindicalistas que vienen, que cierran la empresa, que bloquean, usan la violencia, te extorsionan, y entonces la flexibilidad laboral es para que eso no sirva, no tengas una negociación colectiva, sino que en cada pequeña empresa puedas negociar empleados con los dueños. Porque además cuando estás negociando empleado y dueño, saben lo que está pasando en la empresa, saben si te va bien, si te va mal. Si te va mal, le explicás, si te estaba mal, no te puedo pagar, ¿para qué no lo sueldo? Me va bien, te puedo pagar más. Pero además, lo importante de la flexibilidad es que puedes salir y entrar a otro laburo. Ahora vamos a ver en qué países funciona y cuáles no. Otra cosa que dijiste es que no baja la pobreza. Eso, disculpame, es falso. La pobreza se eliminó de una manera espectacular en todos los países libres. Y yo hablo del liberalismo, no del capitalismo. El capitalismo es una palabra que usan los marxistas para denigrar un sistema de la libertad. Por eso yo hablo del liberalismo. El capitalismo, la acumulación del capital, que es una partecita del esquema. El esquema importante es la libertad. Y muchas de las cosas que dijiste, capaz que en algún día vas a ser liberal. Porque muchas de las cosas que digo, no, que hay que tener el respeto, qué sé yo. Cuando empezás a hablar en un momento, dice que cortado ese pedacito, ahí tenemos acuerdos. Por ejemplo, aceptaste que es importante la propiedad para los pequeños. Bueno, ya es fantástico, porque no es lo que decía Marx, ¿no? Y que quería abolir la propiedad privada como institución, pues si no se genera automáticamente esa idea de la acumulación y se va concentrando. Marx decía que iba a haber cada vez más pobres y menos ricos. Pasó lo contrario. La pobreza en el mundo, hace 200 años atrás, 150 años atrás, cuando estaba escribiendo Marx, era inmensa. Todo el mundo era pobre. 90 y pico % de pobreza en cualquier país. Y además los ricos eran pobres también. Los ricos de aquella época no tenían salud. Rothschild se cortó el pie y se murió porque le agarró una gangrena. No existían un montón de cosas. La creatividad es la que genera la expansión de la riqueza. La creatividad, el pensamiento libre, creativo, la cooperación mutua, multiplica los bienes de una manera espectacular. Si ahora hay una caravana en este instante de 10 países socialistas, o que bueno, no lo reconocemos como socialistas, pero que quieren eliminar todo lo posible la propiedad privada, e intervienen sobre la economía, y planifican la economía y demás, de esos países sale una caravana para ir ¿a dónde? A Estados Unidos. ¿Qué no van a buscar? Esos tipos van caminando, van a cruzar el río Bravo, van a entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Buscan todos los latinoamericanos que se van a Estados Unidos. Nadie agarra una balsa para irse de Miami a Cuba. Salen de Cuba para irse a Miami y arriesgan sus vidas para irse a Miami. ¿Qué es lo que buscan? Buscan la libertad. Y con la libertad empiezan a tener buenos salarios. Y con los buenos salarios ahorran y salen de la pobreza. Porque no es cierto que hay clases sociales, hay movilidad social. En Estados Unidos no importa dónde naces, importa dónde terminás. Y llegan los latinoamericanos pobres, re pobres, a los Estados Unidos y en 15 años el 93% sale de la pobreza. Llegan pobres, en 15 años salieron de la pobreza. ¿Por qué se están yendo los argentinos de la Argentina? Porque acá los sueldos son una porquería. Esa es la realidad. ¿Y a dónde se van? ¿Se van a países socialistas? Ninguno. Se van todos a países capitalistas, como dije hoy. Se van todos a buscar buenos salarios. Y los buenos salarios están en Irlanda, están en Holanda, están en Suiza, están en Dinamarca, están en un montón de países que aseguran la libertad privada, de los grandes y de los chicos. En Suecia tenés IKEA, tenés empresas grandes, son absolutamente libres. El comercio es totalmente libre en todos esos países. Vamos a un tema clave, los países nórdicos, que algunos creen que son socialistas. Los países nórdicos estudian sus historias. Eran países totalmente libres y con impuestos bajos hasta la década del 60 y crecían de una manera espectacular. De la década del 60 al 90, Suecia, por ejemplo, creció enormemente el gasto público. Y vamos a ver si funciona o no funciona el Estado. Quebró. Con pasar del 20 y pico % de gasto público al 60 y pico % de gasto público, quebró Suecia. Y ganó un partido liberal en el año 1992. Lean la historia de Suecia y van a encontrar que ese partido liberal
ganó, hizo su campaña electoral con un lema de Milton Friedman, Free to Choose, la libertad de elegir, que es el título de uno de los libros de Milton Friedman, donde propuso la libertad no solo para los bienes de comerciantes con mercancías, no, para la educación. En Argentina no tenemos libertad de educación. Milton Friedman propone la libertad de educación, que no haya ningún ministro que decida qué o cómo te tenés que educar, ni en la academia de infantes, ni en la primaria, ni en la secundaria, y mucho menos en la universidad. Debería ser totalmente libre, como marca nuestra Constitución, que habla de la libertad de enseñar y aprender, sin currículas oficiales y sin coneado. Cada uno enseña lo que quiere y cada uno aprende lo que quiere. La libertad es íntegra, no es solo económica, es total, completo. Es reconocer que nadie puede violentamente hacer... Bueno, ganó el Partido Liberal y pusieron los vouchers en el sistema de Suecia, que tienen hasta el día de hoy. Están introduciendo los vouchers en muchos estados de los Estados Unidos y funciona espectacularmente bien. Los estados de Estados Unidos que utilizan los vouchers, que significan que el Estado sigue financiando, pero los padres deciden a dónde mandar a sus hijos, y tener libertad de educación, y tener libertad de cátedra, y tener libertad de currícula, y no hay ningún burócrata que te dice cómo tenés que estudiar, ni de qué manera, ni qué tenés que estudiar, sino que lo hace cada uno. Y entre paréntesis, en esto estaba de acuerdo Marx, ¿no? Que Marx decía que no hay que tener el Estado, que el Estado no tiene que educar. Porque Marx era un tipo muy inteligente, bueno, tenía varios temas anotados más. China, la pobreza, tremendo. De ese 90% de pobreza cayó al 10% de la humanidad. Pero en los países que sigue habiendo pobreza son los que son libres. Los países libres eliminaron la pobreza, por supuesto en todo país. Que queda el 1% de la gente que tiene problemas mentales serios y demás, o físicos, no físicos, porque eso se soluciona porque hay mucha ayuda privada y demás. Pero ese 1% en un país de 350 millones de habitantes como Estados Unidos es enorme, son 3,5 millones de personas que pueden estar viendo en la calle y que tienen problemas mentales. Pero aún así, si sacas la fotografía de esas personas, ves la evolución, muy pocos permanecen en la calle más de 6 meses. Y eso también es interesante de comprenderlo. Hay un sistema que va reciclando y va ayudando a las personas que caen en estado de situación de calle. En nuestros países, la pobreza permanece siempre. Con los planes sociales, olvídate, nunca más salen de la pobreza. Los aseguran que van a seguir siendo pobres para siempre. El sistema de planes sociales es una aberración de la naturaleza. Porque vivir sin trabajar, yo creo que tampoco estaría de acuerdo. O sea, los planes sociales han destruido familias enteras, han destruido la dignidad humana. Hay un libro fascinante que les recomiendo que lean, de Calvin Helm. Es un abogado canadiense aborigen, ¿sí? Y él estudió cómo viven los aborígenes que viven de planes sociales, o el equivalente, que es las reservas que les dan casa gratis, educación, alimentación, todo gratis. ¿Y qué le sacan? La dignidad del trabajo, la dignidad de ser autosuficientes. Y escribió un libro para que la gente sea autosuficiente, que en lugar de echar las culpas afuera, que es lo que enseña la educación argentina, en la escuela y demás, despliegues, ahí sí camino, despliegues tus habilidades y logres ser autosuficiente, creativo. Hay un mundo ahí afuera, 8.000 millones de habitantes, que tiene una enorme demanda por cosas inteligentes nuevas. Y ustedes tienen ese potencial de crear y vender esas ideas al exterior. Y al interior también. Y me quedaron varios más. Me quedó el límite al conocimiento, que son las cosas abstractas. Bueno, a ver, también voy a agarrar 3 o 4 cosas nodales. Voy a agarrarme también el tema de la educación, pero uno de los temas que está planteado y que no lo habíamos tocado y que ahora vamos a tocar. Pero antes, primero para precisar el tema de la pobreza. Primero para precisar el tema de la pobreza. Primero, digo, estadísticas. En Estados Unidos no hay un 1% de pobres y 17% de pobres. Pero bueno, ese es un dato casi no. La pobreza en el mundo. Por supuesto, no había generalización de las mercancías y ahora hay generalización de las mercancías. Por lo tanto, si yo mido el PBI en moneda, el PBI obviamente aumentó. La cantidad de moneda dura, digamos, de Producto Bruto total o per cápita, digamos, desde cuando no hay generalización de las mercancías hasta cuando hay, obviamente va a aumentar.
Por lo tanto, esos datos no son comparables, no se puede comparar antes del 1800 con después del 1800, entre otras cosas porque tampoco hay estadística para poder hacerlo, lo cual no quita que obviamente todo el mundo reconozca que hay un incremento material en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero esa es una cosa. Otra cosa es decir, a ver, la pobreza en el mundo sigue existiendo materialmente. Vivimos en el mundo de Internet, de las telecomunicaciones y de la globalización. El 29% de la población del mundo no tiene acceso a Internet. Hay 700 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Agua potable. Vuelvo a repetir. No reconozco ninguno de esos países que se autodenominan socialistas como tales. No me meto en ese debate. Ahora, la gente se va de una serie de países a otra serie de países. Exactamente. ¿De dónde se va a dónde se va? Se va de los países subdesarrollados, dependientes, saqueados por las grandes potencias imperialistas, a los países imperialistas. Y los países imperialistas no lo reciben con los brazos abiertos. No lo reciben con los brazos abiertos. El mar Mediterráneo en este momento es un océano de cadáveres, de gente que trata de entrar a la Unión Europea y la Unión Europea los tira para afuera. Donald Trump, sin palabras, ¿no? O sea, habría que decirle, o sea, a los libertarios norteamericanos que apoyan a Donald Trump, ¿qué opinan justamente de los muros, las políticas de supremacismo contra latinos, negros, etcétera, etcétera, etcétera? No es cierto que todo el mundo simplemente de una generación a otra, o la mayoría, asciende socialmente. La zona más pobre de los Estados Unidos es Alabama, Arkansas, los territorios donde viven los descendientes de los esclavos del siglo XIX y del supremacismo blanco del siglo XX, que hasta la década del 60 no lo dejaba sentarse en los colectivos, no lo dejaba votar. Eso era el Estados Unidos capitalista hasta 1965. Y después no lo cedieron alegremente. Fue la lucha de los derechos civiles. Eso fue lo que pasó. Educación. A ver, acá sí, lo demás, déjame decirlo, la mía mamá no decía eso, no importa. Me voy de Marx, ¿no? Ahora voy a hacer un rato sarmientino, paso a Sarmiento. Que por algo Sarmiento terminó en Paraguay insultando a todos los liberales efectivos y concretos que estaban gobernando la Argentina en lengua del siglo. Pero bueno, nosotros, los socialistas, somos los defensores de la educación pública que puso Sarmiento. ¿Sí? Una escuela hasta en el último lugar de la Argentina. Hasta en el último lugar. Y ahora resulta que los liberales o libertarios, como lo queramos llamar, plantean que en vez de eso hay que pasar a otro sistema, este sistema de los vouchers. Primero, digamos, en países como los nuestros, con la pobreza que hay, con la marginación social, inclusive con el deterioro de los propios sistemas educativos, eso es un pasaporte al analfabetismo. No hay más que ir y ver en concreto lo que pasa hoy en los sistemas educativos y hoy en los sectores sociales más empobrecidos, marginados de la sociedad. ¿Y alguien puede pensar que con ese sistema esos sectores van a... eso es de loco. Pero me voy de eso y vamos al lugar donde efectivamente se implementó. Y acá me gustó, yo no conozco el caso de Suecia y sus 7 características, hasta puedo aceptarlo fácil, no sé. Pero te doy el libro, te doy la derecha, pero no lo conozco. Pero sí Estados Unidos, porque efectivamente en Estados Unidos, en algunos estados, se aplicó el sistema este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Esos padres, en base a su libertad, muchos de ellos, ¿saben qué decidieron? Que sus hijos no tienen que estudiar la teoría de la evolución de Darwin porque el mundo lo creó Dios en 6 días. Y hay que estudiar creacionismo. Yo no estoy de acuerdo con que en nombre de la libertad se retroceda a la Edad Media. No estoy de acuerdo. Y sí, ahí defiendo, como Sarmiento, el
Rol del Estado en la educación. El rol del Estado en la educación con contenidos críticos, que no es lo mismo que adoctrinamiento, con contenidos críticos. O sea, con libre discusión, con todas las que fluyen todas las corrientes, levantamos todas las corrientes que estamos discutiendo acá. Porque yo también me acuerdo que yo empecé esta facultad en el año 1980. Hice una materia que se llama Principio de Economía, la primera de todas, una. Y el profesor que tuve, época de los militares, donde obviamente no se estudiaba Marx, ni muchas otras cosas, y el que entraba con un libro de Marx tenía serios problemas en lo que iba a pasar después. Bueno, y el primer libro que me dijeron, esto es la economía, fue el libro de Hazlitt, La economía en una lección. La economía en una lección, Henry Hazlitt, uno de los autores austríacos, creo que lo conocen. Es un periodista muy bueno. Sí. Bueno, No es economista. bueno, pero fue el libro, es un libro digamos, después de popularización, digamos, inicial, digamos. Ahora, que no era que me dieron Hazlitt y Marx, me dieron Hazlitt. Y eso es lo que había que estudiar. Y eso era la economía. Eso era la adoctrinamiento. Eso era adoctrinamiento, todo está mal. Y así, ojo, yo cursé la mitad de la carrera de esta facultad así, en la época de la dictadura enseñaba así. Después otro día charlamos todo lo que pasó después, ¿no? Con sus pros y sus contras. Pero bueno, insisto en el tema de la educación. La educación libre, la educación crítica, el pensamiento crítico, tiene que estar, sí, sin lugar a duda, educación científica. Educación científica. En nuestro país tenemos acá, en la ciudad de Buenos Aires, en nombre de la libertad de educación, escuelas católicas en la ciudad de Buenos Aires que se niegan a dar educación sexual integral directamente, no la dan. Así, porque sí, porque es así, porque es el derecho de ellos. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Claramente, no estamos de acuerdo con más tampoco. Sí, te voy a dar la cita. Bueno, dame la cita, Florito. Lo voy a poner después en Instagram. Después la pongo en Instagram. Igual yo no soy religioso, ojo, no soy religioso de Mar tampoco, la mitad no es una Biblia. Mar dijo cosas con las cuales podemos discutir, podemos debatir y está todo bien, así como yo encuentro que hay cosas muy interesantes en Adam Smith, en David Ricardo, en los liberales que luchaban contra el antiguo régimen, no tenían problema también ellos en marcar las contradicciones que había en ese momento. Cosa que no sucedió lo mismo a partir de 1870, cuando surge un pensamiento neoclásico, digo en términos generales, los austríacos no se definen como tales, incluyo a los austríacos por un instante en eso, ese pensamiento económico que surge a partir de 1870, profundamente conservador, y que es el giro a la derecha del pensamiento liberal. Los marxistas somos profundamente orgullosos y herederos del pensamiento liberal clásico. El pensamiento liberal clásico, el de la Revolución Francesa, el de la Revolución Norteamericana, el de Montesquieu, el de Rousseau, y podemos seguir la ley de Spinoza, ni hablé. Otro día nos podemos volver a hablar. Eso es lo que decimos. Me queda uno más. ¿Me regalas? No, te lo regalo porque no, yo no vendo las cosas, justamente, ¿no? Te lo regalo. No, ya entramos en otro tema, vamos, tenemos que ir a Argentina. No, hay un tema que sí me parece importante. Cuando comparen la pobreza en los países, y es verdad que Estados Unidos dice que tiene una pobreza del 7%, es porque Estados Unidos fue cambiando la vara de la pobreza, la va subiendo. Si comparan con la vara argentina, no tiene pobres Estados Unidos. Con esa vara de pobreza del 7%, el 70% de los pobres en Estados Unidos tienen auto. ¿Sí? El 99% tiene casa, aire acondicionado, o sea, casa que puede alquilar, ¿no? No es que es casa propia. Pero tienen todas las cosas que se les podían ocurrir, las tienen. Los pobres de Estados Unidos. Ahora hacemos bloque de vuelta. La idea ahora es hacer un bloque de preguntas del público. También comentarles, nosotros estamos pasando una planilla de izquierda socialista, que les parece más interesante la silla socialista, si quieren, no sé, sumarse al grupo de estudio, con José, lo que se les ocurra, siempre estamos dispuestos, y seguramente si les interesan más las sillas liberales, está Juan Pi, se pueden acercar a ellos, o si están circulando en la lista. Nada, ahora abrimos lugar a preguntas si les interesa. Vos, dale. Bueno, quiero hacer una pregunta que no me deja sumarse con la izquierda, ni con el socialismo, ni con nada. Un punto que me hace pertenecer al campo más capitalista.
Y bueno, dejamos aparte toda la moral y todo eso. Las discusiones, qué es bueno, qué es malo, qué es rico, qué es pobre. La pregunta es, ¿cómo debería funcionar macroeconomía en su modelo económico que usted propone? O sea, redistribuir, sacar todos los ricos, darle a los pobres. ¿Cómo funcionar? ¿Cómo va a fluir la plata? ¿Cómo va a ser regulada la base monetaria, M0, M1, M2, etc.? Hacemos la serie de preguntas, ¿no? Sí, seguimos con las preguntas. Sí, a ver. Sí. Le pregunto, ¿no le parece un poco obsoleto Marx a esta altura cuando estamos en la tercera revolución tecnológica? Y un sistema de voucher sería, creo que, lo ideal. La sociedad evoluciona. Ahí ya, dale. Para Agustín, quería preguntarte, vos empezaste justificando el liberalismo por sus efectos, ¿no? Porque, No, empecé por la moral. bueno, entendí que era efectivo, entonces Pero no lo justifico por los efectos. Es un principio moral. De hecho, Adam Smith era un profesor de ética. Bueno, igual tal vez la podés retomar la pregunta, era si hay que respetar al otro en su dignidad humana, o sea, ese valor que es en sí la dignidad humana. ¿Cómo se garantiza esa dignidad humana si hay que respetar al otro, entonces hay que hacer algo por el otro? ¿Se entiende la pregunta? O sea, si el otro es alguien que tiene dignidad humana, requiere que tengamos una posición activa ante el otro. Esa posición activa ante el otro no entra en tensión con la libertad a secas. Bueno, esa es la pregunta. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una para Agustín y una para José. José. Gracias, disculpen. En primer lugar, para Agustín, si cree que la división del trabajo planteada en los términos de Adam Smith por la propensión a intercambiar y demás, que pareciera que va más allá de las decisiones individuales, sino que es más como algo innato, los términos que entiendo él lo plantea, puede tener cierta coincidencia con la alienación como la plantean los marxistas. Y después, para José, el tema de la educación como usted la planteó me surgió la duda, ¿hasta qué punto eso no sería como la dictadura de la razón, como lo plantearían por ahí los de la escuela de Frankfurt, con quienes me imagino usted debe tener, aunque sea algún parentesco? Por ahí. Acá. Sí, escuchamos ya acerca de este principio moral de no agresión y de no imponerle nada a nadie. Yo pregunto, ¿cómo podemos confiar en el orden espontáneo bajo este sistema de relaciones sociales de producción que pone en condiciones estructurales de poder a cada individuo de forma diferente? ¿Cómo podemos confiar en la libre competencia y relaciones de intercambio recíproca bajo este sistema? Y otra pregunta más. Cuando hablan de imposición, yo pregunto, ¿solamente confían en la imposición directa? ¿No creen que también existen condiciones estructurales de violencia que no sean directamente por la fuerza? Y una más, perdón, acerca de la descentralización del poder del Estado. ¿Por qué también estaría bueno también complementarlo? ¿Por qué no hablar también de la descentralización del poder económico, del poder financiero? O directamente, ¿por qué no debatimos mejor acerca del poder? Estaría bueno un día en alguna facultad de ciencias sociales, digamos, llevar adelante. Sería muy interesante. Allá al fondo, Hago una pregunta yo. sí. Es para los dos y es con respecto a la marginalidad. Todo fuerte, por favor. Más fuerte, ¿No me escucha? No. Con respecto a la marginalidad, la pregunta es para los dos. Entendiendo que este es un debate capitalismo-socialismo, ¿cómo tratarían su sistema de la marginalidad, que entiendo que es algo diferente a todos los sistemas sociales? Bueno, me darán ustedes su opinión. Yo entiendo, Agustín, por lo que has dicho, en el capitalismo una sociedad libre, para vos no hay marginalidad o tiende a no haber, y la misma pregunta para la izquierda socialista. ¿Cómo trataría la marginalidad? Estamos igual. ¿Cuántas preguntas más vamos?
hacemos 2 o 3 más, pero hay un límite. ¿Querés? A ver. Yo quería saber qué opinabas sobre lo que llamó José al colapso ambiental que llevaría al liberalismo, que en no sé cuántos años había dicho José, no me acuerdo, que en un futuro puede llegar este sistema a colapsar el medio ambiente. Ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es para los dos. Para las discusiones sobre el socialismo y el liberalismo, claramente la problemática ambiental es algo real y hay estudios que dicen que quizás cada 30 años se termina el planeta, venimos de grandes sequías, quemas. Bueno, ¿qué piensan? Debemos pensarlo, me parece que viene del lado del capitalismo. Entonces, como el debate sería socialismo y capitalismo, se puede poner un sobre la crisis climática y cómo combatir. Una más. Bueno. A las 3 de la mañana. Yo me quedé con una duda con Agustín, en realidad con varias dudas, con esto de la flexibilización laboral, para mí la Argentina está de hecho, no sé, creo que más del 50%, cerca del 50% de los trabajadores es negro, con lo cual ya hay flexibilización laboral, y no veo que uno se siente, un trabajador negro se siente a negociar con el empresario en una condición de igualdad. Obviamente el empresario es la parte fuerte, el trabajador es la parte débil, y más cuando tenés, el empresario te dice, bueno, sí, o sea, vos venís a negociar, pero tengo atrás tuyo miles de personas para el mismo puesto de trabajo. Entonces, ¿de qué libertad se estaría hablando? O sea, el tema de la flexibilización en este contexto donde uno se siente empleado y patrón a negociar libremente. Vamos así, 10 minutos de bloque cada uno y nos alcanza el tiempo. Yo por mí nos quedamos hasta las 10 de la noche, pero ni idea. Nos alcanza el tiempo. Después, 10 minutos, no sé quién quiere arrancar. Bueno, dale, espera, a ver, voy a contestar algunas, ¿no? Tratando de contestar las que fueron dirigidas directamente y después a lo mejor si damos preguntas para opinar sobre las otras. No, primero y principal, más es obsoleto, es importante esta discusión. La teoría económica está inmersa en una profunda crisis. Yo ahí aprovecho para pasar el chivo, ahí afuera está el libro tópico de economía política, ahí lo explico eso. Pero una profunda crisis, entre otras cosas, de tipo aplicativo de qué es lo que pasa. Una crisis que afecta primero a las corrientes principales, al keynesianismo, al neoclasicismo en todas sus variantes. Yo soy marxista además de por una convicción ideológica, como decía al principio, de ubicación social, por la capacidad explicativa del marxismo. El marxismo, contradictoriamente a lo que a lo mejor muchos que no han leído a Marx creen, dice muy poco sobre el socialismo, no explica casi nada. ¿Y cómo tendría que ser el socialismo? Y la verdad, ahí podemos empezar. Ahora yo decía algunas cosas, ¿no? Pero la verdad, Marx no dice mucho sobre eso. Mucho no dice. Marx y el Capital en particular, estudiantes de economía, libro que debe ser leído de punta a punta, así como hay que leer a la Smith, así como leer a Ricardo, así como leer a Mises, hay que leer. El Capital es una teoría sobre el capitalismo. Y explica cosas que otras corrientes increíblemente no explican. Por ejemplo, ¿de dónde sale la ganancia? Pregúntele a la macroeconomía clásica qué dice de dónde sale la ganancia. Nada, no está, increíble, no está. Si bajamos a la microeconomía encontramos en el neoclasicismo una lectura de que es el resultado de la productividad marginal del capital.
nadie sabe muy bien qué es eso, matemáticamente tiene circularidades, hay autores que han explicado por qué es. Los austríacos dicen, no, está bien, eso es la producción que es una boludez, no va, pero lo resuelven por el lado de la intertemporalidad. Bueno, es un poquito más sofisticado. Ahora, la verdad, cualquiera que intenta preguntar en empresas reales, ¿cómo se calculan los costos? Bueno, vaya, sabemos de economía, vayamos a la carrera de contador, digo, sin mover momento, no simplemente tres aulas al lado. Cómo se generan los costos, cómo se calculan las ganancias, van a encontrar que la teoría de Marx se parece mucho más a la contabilidad real que los planteos neoclásicos austríacos, que se paran desde otro lugar. ¿Cuál es el lugar desde el cual se paran? Se están parando desde el lugar del especulador financiero. Sí, se me pongo desde ese lugar y entonces a partir de ahí empiezo a mirar para atrás, como si fuera un espejo al revés, la economía. Es un punto de vista diferente que sirve para explicar, por ejemplo, determinadas fluctuaciones de los mercados bursátiles, pero no sirve para explicar la producción material. El marxismo explica conflictos y los compra. A ver, esto es de loco. Yo la verdad hay una parte de la discusión que no la entiendo. Una cosa es que digamos que nos gustaría una sociedad armoniosa. A mí también me gustaría. A los socialistas lo primero que les gustaría. Los socialistas no estamos a favor de la lucha de clases. Queremos que se termine la lucha de clases, queremos que se terminen las clases. No, queremos que se terminen las clases. Queremos que se terminen las clases. No queremos terminar a nadie. Queremos que se terminen las clases. Ahora, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad. O sea, que acá la compañera lo planteaba. Los conflictos sociales existen objetivamente. Si no, ¿para qué corno existen en las empresas los departamentos de relaciones laborales que existen en las empresas? Porque hay carreras de recursos humanos. ¿Para qué están esas carreras? Para que no haya conflictos, no tiene que ver. Para que no haya conflictos, se los hay. Perfectamente, se los hay. Si es para que no haya, si es para que no los haya, es porque los hay. A ver, ¿los hay o no los hay? Los hay. Otra cosa es, bueno, a partir de ahí, ¿qué se hace? La clase trabajadora, y no en la Argentina, y no lo inventó el peronismo, al contrario, el peronismo le dio eso, la clase trabajadora en el mundo, desde el siglo XIX, discute la sindicalización. Y gracias a la sindicalización se llegó a la legislación laboral básica, se llegó a las 8 horas de trabajo. Cuando lo dice Marx en el Capital, en la época de Marx, los economistas de esa época estaban en contra de la legislación de las 11 horas de trabajo, porque decían que en la última hora el capitalista obtenía su excedente y se iban a quebrar todo. Evidentemente no quebraron todo. ¿Y por qué no quebraron todo? Justamente porque el marxismo también es la única corriente económica que explica endógenamente el cambio tecnológico. Pregunten qué dice el keynesianismo sobre el cambio tecnológico. Pregunten qué dice el neoclasicismo sobre el cambio tecnológico. Shock exógeno. No se sabe. O sea, lo más importante del funcionamiento de la productividad del capitalismo es exógena. Modelos neoclásicos de teoría del crecimiento. Los austríacos dicen otra cosa, exactamente. Los austríacos dicen otra cosa. Ahí tenemos un puntito que te la doy. Te la doy. Ahí estoy escribiendo un libro sobre los austríacos. Después te lo voy a pasar. Cuando lo termine, hacemos una charla sobre los problemas que hay con la concepción de cambio tecnológico de Hayek. Pero bueno, no importa. Teoría de la crisis. De nuevo. ¿Por qué hay crisis en el capitalismo? De nuevo, para la mayoría de las corrientes llueven las crisis. Porque el Estado intervino más alguna vez, o, acá sí, los austríacos, porque no, en realidad puede ser el Estado, o puede no ser el Estado, y puede ser alguna a la banca, que entonces hizo emisión secundaria, y entonces generó... Ah, bueno, pues nosotros tenemos una concepción, ya lo sé, lo conozco. Digo, lo que digo, el marxismo tiene una concepción endógena de la crisis. Digo, estoy diciendo títulos para leer simplemente, para señalar, digamos, la profundidad del análisis marxista de la economía en el sentido de cambio explicativo. Me enganché mucho en este tema. ¿Cuánto me queda? 2 y medio, bien. Más
macroeconomía es socialista. Bueno, primero y principal, el reconocimiento de la posibilidad de la planificación. Ese es el punto básico, ¿no? Si no, no podríamos empezar a hacer nada. Hay algo que inclusive se usa en la macroeconomía capitalista, que es la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto. Vasily Leontiev, un economista ruso, pero que en realidad esto lo desarrolló en Estados Unidos, desarrolla el principio básico de la planificación. O sea, es más, hoy en día la planificación sería más fácil que en otro momento. Yo no estoy de acuerdo con planificación simulando precios al estilo de lo que planteó, vean el debate, Oscar Lange contestándole a Mises en alguna discusión de allá perdida por la década del 20. Sí creo que se puede planificar en cantidades físicas, sobre todo porque hay una masa de bienes que tienen que ver con medios de producción básicos y bienes absolutamente necesarios para la vida, digamos, alimentación, cuántas escuelas es necesaria para que se eduque, qué cantidad de chicos, cuánto de salud, que sí se puede calcular efectivamente. Yo estoy en contra de algunas locuras que han sucedido en países autodenominados socialistas, donde terminamos discutiendo de qué color se tiene que planificar una remera, ¿no? Eso es pavada total. Ahora, hay una masa fundamental de bienes, que son los bienes esenciales para la vida, que sí se pueden planificar. Por supuesto, tu pregunta llevaría toda una... Claro, llevaría... Claro, y después de lo básico, obviamente, podemos dejar ahí distintas variantes, inclusive de juego de elementos de mercado. Pero bueno, digo, hay muchas más cosas para contestar sobre esto, ¿no? Bienes tipo 1, tipo 2, pero bueno, no me daría el tiempo, pero después lo charlamos y podemos seguirlo porque me interesa. Sí, educación, la última. No sé si es dictadura de la razón, es dictadura de la ciencia, sí. Sí, efectivamente, hay un punto donde la ciencia se impone, O sea, se acaba, y ahí sí, hay una discusión en los propios límites de la libertad. Hay un punto, que todo el mundo se vacune. Y el que no se vacune, se vacune igual. Gracias. Bueno, ahí estamos entrando en algunos temas interesantes. Ahí empieza a mostrarse temas profundamente distintos. Si Marx está obsoleto o no, Marx hoy se hace liberal, no tenga ninguna duda. O sea, básicamente Marx, cuando ustedes leen el Capital, en el capítulo 24, Marx era un tipo que miraba, observaba la realidad. Que vos observás la realidad en ese momento. De hecho, hay una crítica que tomaba cosas que ya no existían más en Inglaterra, y tomaba cosas que habían desaparecido 50 años antes de cuando él escribió el Capital. Pero más allá de eso, la gana duda con algunos datos que toma Marx, es cierto que esos datos ocurrieron. Y también es cierto que la división del trabajo podía producir trabajos que generan alienación. El ejemplo que toma Adam Smith es la fábrica de alfileres. Imagínate si vos lo que haces es afilar todos los días el mismo alfiler, y eso es todo lo que haces en tu vida. Es un desastre ese trabajo. Ahora, si viene Marx hoy, vamos a los países avanzados de la Tierra, los países donde tienen el capitalismo avanzado, o si querés el liberalismo avanzado, te vas a encontrar que esos trabajos están desapareciendo. De hecho, en los próximos 20 años, todos los trabajos repetitivos y aburridos van a desaparecer, precisamente por el cambio tecnológico. La evolución del cambio tecnológico es espectacular. Si quieren entender cómo funciona el cambio tecnológico, les recomiendo leer a Ray Kurzweil, que escribió un libro que se llama The Singularity is Near. Está acá, la singularidad está acá al lado, y el mundo va a la superabundancia. Y eso va a ir a unas respuestas de muchos temas. Pero un tema que sí me parece es importante que ustedes lean, todo el mundo les ha hablado de Marx, a algunos tal vez les ha hablado de algunos pensadores austríacos, es importante que lean a Karl Menger y von Bauer, porque Marx escribe el tomo 1 del Capital, y lo publica, en el año 67. En el 71, von Bauer y Karl Menger, por separado, demuestran que la teoría del valor del trabajo tiene pies de barro, se deshace, no existe. Y es fácil de demostrarlo. Léanlo ahí y lo van a entender. Pero básicamente las cosas no valen por la cantidad de trabajo que tiene incorporado. Yo voy a meter un montón de trabajo para hacer esta botellita de agua, y vengo acá y esta botellita de agua tiene un valor. Ahora, si yo vendo esta botellita de agua sobre el Nahuel Huapi, ¿cuánto es el valor?
Cero, porque tomás agua del lago. Entonces hay un valor que tiene que ver con la escasez, tiene que ver con la utilidad. ¿Me sirve o no me sirve? Te puedo poner, entre todos nosotros vamos a fabricar algo que no sirve, le metemos un montón de laburo, hacemos un auto, pero sale a la calle y no arranca. ¿Cuánto vale eso? Por el valor de trabajo, cero vale, no vale nada. El valor de trabajo no representa, pero la utilidad es subjetiva. Por ejemplo, vamos a hacer una Coca-Cola y de pronto la Coca-Cola bien sale y demuestra que la Coca-Cola nos trae cáncer. ¿Cuánto vale esa Coca-Cola? La cantidad de trabajo es la misma y el valor es cero, porque ahora nadie la quiere tomar. Por algunos la siguen tomando, ¿no? Siempre tenés algunos que te sacan la teoría. Pero entienden el punto. O sea, depende de los gustos. Se impone la moda. Y hay algo que le pones una remera de Messi y el trabajo que tiene la remera de Messi es la misma de la otra, pero esta dice Messi y vale más. ¿Por qué? Porque dice Messi. ¿Y por qué? Porque a la gente le gusta más. Entonces hay un valor que tiene que ver con los gustos de las personas. Eso es lo que descubrieron los marginalistas. El valor depende de un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo. El trabajo, por supuesto, lo tenés que medir y qué sé yo, y los empresarios van a hacer un cálculo y demás. Pero ese cálculo, incluso cuando vos haces, y ahí hay un tema de iteración que es real, que por supuesto es real, si vos te aumenta la demanda de muebles de madera, ¿qué va a pasar con el precio de la madera? Va a subir. Entonces los costos dependen de la demanda, sí, y después cuando tenés que fabricarlo tenés que mirar los costos, sí, y hay cierta circularidad, por supuesto. Es así. Es un proceso iterativo, permanente, imposible de aprender. Y ahí vamos a un tema que también es crucial. Lean y anótense para leer, que es muy importante. Cuando le entregan el premio Nobel a Hayek, hace un discurso maravilloso, es una obra de arte. Léanla, es una hora. Es el límite al conocimiento, the pretense of knowledge. La pretensión del conocimiento. Tiene mucho que ver con la dictadura del conocimiento. Tremendo. Piensen lo siguiente. Durante siglos hubo una dictadura del conocimiento y era la Inquisición. Y la Inquisición ponía que la ciencia había demostrado que la Tierra era el centro del universo y quemaban en la hoguera al que decía lo contrario, a Giordano Bruno. Galileo, que fue más piola cuando le dijeron a Copérnico, cuando fue la Inquisición a verlo y le dijeron, mira acá, si vos seguís insistiendo con lo que vos decís, que la Tierra se mueve, acá tenemos estas tenazas que te vamos a arrancar las uñas, acá te vamos a calentar el pie, a Galileo. Bueno, y demás, y qué sé yo. Y el tipo dice, bueno, ok, la Tierra está fija. Y después alguien dice que dijo, el si mueve, ¿no? Sin embargo, se mueve. Pero la realidad es que la pretensión del conocimiento tiene un límite obvio. No es obvio porque mucha gente no lo ve. Lo que sabemos entre, 8.000 millones de habitantes en la Tierra, ningún burócrata lo puede saber. ¿Sí? Ningún burócrata puede conocer los gustos de todos nosotros. La población humana tenemos más o menos 50% de hombres y 50% de mujeres. Un hombre no logra comprender a una mujer. Le van a decir que van a comprender la interrelación entre todas. Es imposible, ¿entendés? Es totalmente imposible, mucho menos para un hombre, eso está clarísimo. Las mujeres tienen un pensamiento holístico que capaz que nos consiguen por lo menos entender más a uno, mejor que nosotros mismos. Bueno. Pero los hombres no tenemos esa posibilidad, eso está clarísimo. Hayek explica que hay un orden espontáneo, que nadie planificó la sociedad de la libertad, nadie planificó el éxito extraordinario que tuvieron los países capitalistas, nadie los planificó, es imposible planificar. Vamos a ver lo que dijiste, los bienes públicos. ¿Pueden hacer los estados un bien público para colocar un cohete en las estrellas? Sí. ¿Lo puede hacer eficientemente? No. Por ejemplo, 5 estados de los principales del mundo, los más avanzados del mundo, quisieron descifrar el ADN y se dedicaron 10 años a hacerlo. Una empresa privada como Inventor lo hizo en 3 años por el 10º de la plata. SpaceX va a colocar, o está colocando ahora satélites en el espacio con un 10º del costo de la NASA. ¿Lo puede hacer la NASA? Sí, pero 10 veces más caro que el sector privado. El sector privado tiene algo que no puede hacer el Estado. El Estado pone ahora, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires con la Greta, quiere incentivar a los pequeños emprendimientos. Pero el sector privado, ¿qué es lo que hace? Genera en Estados Unidos, por ejemplo, 1 millón de empresas nuevas por año. Quiebran el 80%, ¿ok? Quiebran el 80%, apuestan su capital y por eso tiene que tener un beneficio. Porque si no, ¿quién apuesta su capital si no tiene un beneficio, una ganancia? Apostás porque tenés una idea, con esa idea que tenés, vas y creás, primero contratás
un lugar para poner una empresa, tenés que pagar un alquiler, tenés que comprar las maquinarias, tenés que tener el diseño, el desarrollo, pagar a los empleados, todo eso y no ganaste un mango todavía. Estás invirtiendo, con la apuesta de cuando lleves tu producto al mercado, seas mejor que los demás. Y por eso, por ejemplo, cuando haces un celular, tenés que diseñarlo con la tecnología que va a existir dentro de 2 años. Porque el cambio tecnológico es tan acelerado que en 2 años va a tener el doble de capacidad que estos, cuando estés más viejo, que uno nuevo. ¿Sí? Entonces va a ser tremenda el potencial que tiene de crecimiento hermano. Vamos a un tema muy importante que creo que me decías vos, que tiene que ver con la dignidad, y que lo dijeron varios, con la dignidad del hombre, con la marginalidad. No, I don't want to talk to you. I told you. Pero vamos a entrar que es muy importante y después me quedó el tema del medio ambiente. También lo quería saber. Eso lo decimos después. El medio ambiente lo vamos en un crecimiento. Pero sí, la dignidad humana, la pobreza, la marginalidad, ¿qué hace en el liberalismo? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, los países liberales es donde hay mayor caridad. Ustedes saben que necesitas 7 franceses por cada americano en términos de lo que aportan en caridad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es mucho más libre que Francia. Los países libres, sobre todo cuando tienen bajos impuestos, la gente es mucho más caritativa. Argentina fue un ejemplo extraordinario de cómo funcionaba la libertad. Todo el sistema de salud de la Argentina era privado. Tenías el hospital italiano, el alemán, el español, todas las comunidades se organizaban. ¿Y ustedes creen que alguien que se lastimaba en la calle no podía ir al hospital? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo atendían. Atendían a la persona al que está al lado. ¿Hay un conflicto entre libertad y ayudar al otro? Desde ya que no. Lo que hay un conflicto es que te pongan una pistola en la cabeza para que te saquen la plata y con tu plata ayuden a los demás. Esa es otra cosa muy distinta. Para que yo con mi plata ayudar, por supuesto que sí. Hay una total compatibilidad entre el amor cristiano y el liberalismo. Lo que no hay ninguna compatibilidad es entre el socialismo y el amor cristiano. Porque necesitan la violencia. Es imposible cambiar al hombre sin eso. Y lo acaba de decir en el tema de la educación. Hay una total compatibilidad entre el amor y que los padres puedan educar a sus hijos como quieran. Pero en cambio no hay compatibilidad en que yo le voy a exigir a esa persona que educa a sus hijos de una manera distinta a la que quiere, que la única forma que tengo de hacerlo es con violencia. Con la violencia, con la amenaza de violencia. Sin amenaza de violencia no hay forma en que yo le pueda obligar a otra persona, a tus hijos, a que yo te diga cómo tienes que educarlos. ¿Quién soy yo para decir el número? ¿Acaso el número tiene más? 1000 personas tienen más derechos que uno. El liberalismo te dice que no, que de ninguna manera. Déjame ahí cierro, esto es importantísimo. El liberalismo te dice que no, una sola persona tiene el mismo derecho de los otros 1000. No hay ninguna forma en que porque son más me puedan imponer a mí lo que yo quiero hacer, ni siquiera ponerme por supuesto una vacuna, si yo considero que me hace daño. O sea, ustedes me tienen que demostrar que yo hago daño a los demás, si no, no pueden hacer nada. O sea, si yo estoy haciendo daño a los demás, por supuesto que pueden actuar contra mí. Si no, no. Y además hay inmensa duda con respecto a la vacuna. Les aclaro que yo me la vacuné. ¿Sí? Pero eso es otro tema, lo que yo creo. Hablamos ahora lo de O sea, quedan 20 minutos exactos para las 9, porque la idea era hacer un bloque de 10 más de cada uno, pero no sé si nos alcanza. Vamos a leer también. Yo creo que vamos a tener que. Hacemos una tanda más y cerramos. O sea, sin preguntas, por eso. Sí, sí. Está fuerte. Bueno, nada, lo pongo lo de ambiente porque nos había quedado la pregunta que estaba diciendo a Joaquín, me olvidé lo de ambiente y le quedaba 30 segundos y digo, y marginalidad. Y marginalidad, sí, los dos temas que nos habían quedado. Lo de marginalidad, en este caso, para nosotros es relativamente sencillo. Sí, la dificultad quizás la van a tener para contestar desde el otro lado. La sociedad capitalista expulsa gente no solo por la explotación, sino por algo que tiene que ver con el cambio tecnológico. Acá se ha señalado, sí, efectivamente, el cambio tecnológico ahorra mano de obra y genera una masa de población cada vez mayor que se queda afuera de los mercados de trabajo. Esto es así. Entonces, esto así en cantidades muy grandes. ¿Sí? El planteo, a ver, ¿cómo es el planteo teórico? Una persona se queda sin trabajo por la ineficiencia del sector, entonces automáticamente, como se crea un segundo sector, esa persona pasa a ese sector y consigue un nuevo puesto de trabajo. Y si no lo consigue, es porque o bien el mercado no está flexibilizado, o bien porque hay problemas de información. O bien porque la persona es tonta y no lo sabe encontrar.
La verdad, la realidad social, esto sí, no solo en la Argentina, en el mundo, en la Argentina es gravísimo, genera millones, centenares de millones, digo, vamos a hacer el número, 780 millones de personas desempleadas en el mundo. Muchas de ellas, desempleo estructural. Digo, en la Argentina, uno de los problemas más serios que tenemos es que una masa de las personas que cayeron del mercado de trabajo, y lamentablemente no tuvimos ocasión, y se quedaría quizás casi planteado para otro debate, discutir Argentina. Pero porque no dijimos nada y la verdad entrar ahora sería medio, sería un grave, estaríamos mal, ¿no? Pero en la Argentina, desde que en la década del 90 empezó a aparecer y a crecer un desempleo más de tipo estructural, bueno, hay una cantidad importante, muy importante, de desempleados que ya se han caído del mercado de trabajo. Se han caído, no tienen forma de acceder bajo ningún punto de vista por las lógicas naturales del mercado. Una parte muy importante de eso es, está lamentablemente en estas discusiones de los planes sociales, todo esto. Ahora, y sí, la salida es crear trabajo genuino para esa gente, no hay ninguna duda. El problema es que el mercado no lo puede crear. Ese es el gran problema que hay. Y entonces ahí es donde tiene que aparecer, en vez de un asistencialismo de estas características, que no me meto a discutirlo ahora, lo que tiene que haber es propuestas de planes de empleo genuino. Y ahí sí va mi único título, bomba, y no vuelvo más sobre el tema, acuerdo con el New Deal norteamericano de 1932, el plan de obras públicas que hizo Franklin Delano Roosevelt, que permitió de esa manera levantar la economía norteamericana, básicamente relacionada a los costos de trabajo. Voy al tema, el tema del ambiente, es un tema muy profundo, porque a ver, yo acá discutiendo con los liberales, me adelanto, quizás a lo mejor Agustín me sorprende y dice otra cosa, pero muchas veces lo que encuentro en los libertarios es un negacionismo del problema ambiental, un negacionismo, o sea, el planteo de que no existe el tema, básicamente, que no hay un problema ambiental. Ahí, y sí, vuelvo a decir, sí, es la dictadura de la ciencia. Muy bien, la dictadura de la ciencia, los científicos del mundo mostraron para arriba, para abajo y para los costados que por acción del hombre, por acción del ser humano, hay una crisis ambiental terrorífica que se ha desarrollado en las últimas décadas. Por supuesto, no estamos discutiendo qué pasó en el Pleistoceno o si en la época de los glaciares había mayor o menor. Ese es el debate. Estamos hablando de la acción del ser humano en las últimas décadas, producto del calentamiento global. Frente a esa realidad y frente a planteos bien concretos de lo que hay que hacer, la verdad, digamos, qué habría que hacer, las transiciones, todo eso está recontraestudiado. El problema, de nuevo, es que en vez de plantearse planificadamente, bueno, muchachos, hay que hacer esto, entonces esto no se hace más, esto no se hace más, esto no se hace más, y se va por este lado, lo que sigue priorizándose es la ganancia de las corporaciones, son grandes empresas, generales empresas transnacionales, que viven, ganan y lo siguen haciendo a partir de la depredación del ambiente. Y ahí está el punto, y lo va a seguir haciendo, porque como los estados en última instancia responden a esto, podrán aparecer 1, 10 o 20 acuerdos de Kioto, después nadie los cumple, porque ni siquiera entra en funcionamiento, y ahí está el punto. Eso que dije yo como título perdido por ahí. ¿Esto cómo termina? Miren, yo voy a terminar diciendo una cosa. Yo no sé si el mundo va al socialismo. No sé si la clase trabajadora será capaz o no de autogobernarse y llegar. Ahora, lo que sí estoy convencido que si el capitalismo sigue funcionando unas décadas más, nos lleva a la barbarie, nos lleva al colapso, nos lleva a lo que vemos en más de una de esas películas apocalípticas que hay por ahí. O sea, la más profunda, y termino con esto porque creo que lo último que voy a decir porque voy a terminar el tiempo, la más profunda convicción mía de la necesidad de pelear contra el capitalismo por otra forma de organización social, que inclusive muchos de sus aspectos están abiertos de cómo tiene que ser exactamente, y sin duda no son los modelos que hemos tenido para atrás.
está en que está en juego nada más ni nada menos que la supervivencia de la humanidad, el futuro de la humanidad. La humanidad puede retroceder a la barbarie, si sigue basándose en el caos de simplemente tomar decisiones a partir de la reinversión de las ganancias, donde en muchos sectores esto implica un incremento de la crisis ambiental. Yo creo que le queda un minuto más. Me queda un minuto más y se lo voy a regalar también. Ya dijimos nada, no quiero entrar en el tema. Yo soy más sintético, Si somos bueno, vamos a un tema que tocaste recién, que tiene que ver con la tecnología. Yo era un fanático de la tecnología, pero tiene un inconveniente que no es el desempleo. Si uno mira los países más avanzados en tecnología, son los que tienen menos desempleo. Por supuesto, hay algunas crisis. La crisis del 2008 fue muy profunda y la crisis del manejo de la pandemia fue muy profunda. No la pandemia, el manejo de la pandemia hizo crear una crisis fenomenal. Si ustedes van al 2008, los libertarios, los que estudiamos con los austríacos, la veníamos prediciendo. Vamos a ir a una crisis. Yo ganaba plata implicando eso. ¿Por qué íbamos a ir a una crisis? Porque ustedes son todos economistas. ¿Están estudiando economía? Bueno, estudien la teoría del ciclo económico de von Mises, de Hayek, perdón, lo explica con mucha claridad. Pero básicamente es, los bancos centrales manipulan el dinero. Bajan las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, que no es lo que dice Keynes, el precio del dinero que lo toma el mercado monetario, sino que es lo que equilibra el futuro con el presente, que es el equilibrio intertemporal de todos los bienes. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, si bajan las tasas de interés, lógicamente aumentan los precios de las viviendas, simplemente porque vino alguien que en el Banco Central empujó para abajo artificialmente las tasas de interés. ¿Por qué? Porque finalmente la tasa de interés es la diferencia entre los alquileres y el precio. Si las tasas de interés bajan artificialmente, los precios de las casas suben. Entonces el negocio invertir en hacer edificios. Después de hacer unos cuantos edificios durante 2 o 3 años, 2 o 3 años más tarde, se inauguran los edificios y ¿qué ocurre? No hay demanda para ocuparlos. Entonces se encuentra que la gente tiene alquileres en poner en disposición, pero no hay demanda, tienen que bajar los precios de los alquileres. Entonces no pueden pagarse la reinversión y empiezan a salir a vender. Entonces tenés el boom que provoca la baja de la tasa de interés y obviamente el bust, la inflación de una burbuja y que te la pinchan. Y empieza a caer los precios de los inmuebles y empiezan a caer después las acciones y demás. Eso es un tema largo, pero investiguen. Tema de la tecnología. Salvando esa situación, que obviamente cuando en ese momento hay desempleo, en épocas normales, que son la mayor parte del tiempo, el desempleo en los países más avanzados en tecnología es bajísimo, nulo. El desempleo nulo, ustedes saben bien, es la tasa natural de desempleo, 3-4%. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tardas entre salir de un trabajo e entrar a otro trabajo. X semanas. Pero hay mucha oferta laboral. En Estados Unidos ahora no hay desempleo, la gente no consigue empleados, es al revés, tiene un problema y por eso están enfriando la economía y por eso hay inflación. Si la tecnología no genera desempleo. Por supuesto, cuando entró la tecnología del sector agropecuario que ocupaba el 95% de la población en producir alimentos, se liberó toda esa fuerza de trabajo, de esa fuerza que tenemos todos nosotros, para hacer otras cosas. Y se producen otras cosas y son infinitas porque las necesidades humanas son infinitas. Siempre imaginamos cosas nuevas. Ahora vamos brevemente al ambiente, porque ahí llegué finalmente a tu punto. En el ambiente nosotros tenemos primero una duda metodológica, que es el pretense of knowledge. No hay un consenso de 100%. Hay debate. Por supuesto observamos que hay un calentamiento. Y por supuesto si vamos a la historia hubo muchos periodos de calentamiento. Porque está la época del Little Ice Age, donde se congelaba el río Arno en Europa. O sea, se congelaban los ríos porque se creía que íbamos a un periodo de glaciación. Pero hasta la década del 80, que fue antes de ayer, los científicos nos prometíamos que estábamos entrando en una nueva era de glaciación. Y el crecimiento de la industria era mucho mayor en esa época que ahora.
Entonces, por supuesto, te van a decir que el incremento es incrementar el problema y que después estalla. Hay un debate que hay que enfrentarlo. Sin embargo, en ese debate, y esto sí lo digo, hay que tratar de analizar costos y beneficios. Y por ejemplo, ¿alguien vio quién se beneficia con el calentamiento del globo? Porque hay zonas que van a tener sequía y hay otras zonas que van a producir más. Entonces veamos las estadísticas. ¿Se está produciendo más o menos hoy que hace una década atrás? En alimentos o lo que fuera. En todo, más. No hay tal cosa como una caída en la producción agropecuaria. No existe eso. Hay una mayor producción agropecuaria. Por ahora. Pero podemos estar asustados por el futuro. Perfecto. Siempre el susto está bien. Ahora les digo algo. Desde que yo tengo uso de razón, he escuchado un montón de profecías espantosas de lo que va a venir. El Club de Roma, ¿no? Y que hablaban de que se iba a acabar el petróleo. Los que pensaban que se iba a morir de hambre todo el mundo cuando se acababa el guano. Se acababa el guano y nos íbamos a morir todos de hambre y apareció BAF y trajo la solución, que fue tomar el nitrógeno del aire y empezó a aumentar la producción. Después, en la década de 60, volvieron allí, se muere todo el mundo de hambre. Entonces, decía un periodista inglés, mejor que se mueran los indios de hambre, no los ayudemos porque peor va a ser que se mueran los ingleses. Y los americanos, que eran más optimistas, dijeron, de ninguna manera hay que salvar a todos. Y entonces se inventaron los granos híbridos, Norman Borlaug, pónganse de pie cuando no escuchen a Norman Borlaug, porque salvó a la humanidad del hambre. ¿Qué hizo? Combinó los granos de Japón, que había invadido MacArthur, con los granos y la Fundación Rockefeller estaba investigando en México para eliminar el hambre en México. Combinó ambos y eliminó el hambre en México y en Japón. Los japoneses aumentaron 20 centímetros. Y después fue a la India, que no querían aceptar los granos extranjeros, y les mandó 14 vagones y los convenció de que los acepten y eliminó las enormes hambrunas de la India. Entonces, siempre hay una cantidad de datos negativos porque el ser humano tiene la amígdala, que es una glándula que nos obliga a ser pesimistas. Y está muy bien, porque eso es lo que nos permite buscar las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Ya están, es la tecnología. Este aparatito está desmaterializando el mundo. Acá hay millones de objetos, pero simplemente los hemos transformado en información. ¿No me creen? Por ejemplo, tenemos millones y millones de libros, que además están gratis. Pero además tenemos miles y miles de productos que cualquiera de ustedes pueden abrir una app e inventan un nuevo producto con este mismo aparatito. Entonces podemos medir la mesa, podemos ver si hay un escape de agua en un caño. Vamos a tener esto conectado a nuestro dedo para poder medir nuestras pulsaciones. Hay miles de cosas que están poniendo en este aparatito que hace. Es decir, el mundo se está desmaterializando. Hacemos mucho más bienes con mucho menor cantidad de productos. Por ejemplo, África va a tener 3.000 millones de habitantes a fin de siglo. Ahora eso va a producir una cosa espantosa que va a destruir la humanidad. Yo creo que no. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos que hacer telefonía, tiramos primero el telégrafo, después el cable. Los cables de teléfono que eran de caucho, de cobre y demás. Y ahora es wireless. Ya no necesitamos más cables. ¿Después tienes un problema con la energía? Sí, obvio. Ahora dentro de 20 años vamos a combustir petróleo y demás. No, porque va a ser mucho más barata la energía del sol y la energía nuclear. No sé si vieron que los chinos ya tienen un reactor de fusión nuclear y los alemanes también y funcionan mejor. Entonces, los alemanes tienen un reactor de fusión nuclear, de fisión, que es separar el átomo para generar energía, es fusionar el átomo y generar mucha más energía y además energía que no es peligrosa. Y han generado, por ejemplo, un reactor que genera 128 millones de grados de temperatura. Está en investigación, tardarán 20 años más en que eso se ponga en funcionamiento. El sol viene cayendo del precio de la energía solar a un ritmo fenomenal. Es decir, la tecnología va a evolucionar a tal punto que se va a solucionar el problema. Pero además, si aún nos equivocamos y empieza a ser mucho más grave, ya está inventado los árboles artificiales. Por supuesto, vamos a plantar árboles, que no sé si han visto, pueden entrar en YouTube, plantación de árboles desde los aviones. Pueden plantar 1 millón de árboles en tierras que no son fértiles. Por ejemplo, los israelíes son fenomenales en producir cosas agrícolas de la piedra. Es impresionante las cosas que hacen. ¿Sí? La tecnología y el pensamiento humano ya tiene esa solución. Esos árboles que se pueden plantar o se pueden hacer de manera artificial absorberían el CO2 que sobran y restablecerían el equilibrio. O sea que desde el punto de vista teórico no se puede hacer. Pero la pregunta es, ¿qué es eficiente y qué no? Por ejemplo, los ambientalistas provocaron errores, vamos a un minuto. No quiero hablar. Escuchan los teléfonos. Porque tenemos un griego que sí viene de la tecnología, si tengo un minuto después lo veo. Pero el ambiente, a
acá me pregunto. Pero hay un tema que es claro. Nosotros vamos a ir solucionando estos problemas, creo yo, simplemente. Todos los que están muy preocupados con ese tema pueden hacer algo, pero no usar la violencia para que lo hagan los demás. Todos ustedes pueden consumir menos cosas. Todos ustedes pueden dejar de consumir. No se compren más un suéter distinto. Úsenlo hasta el final y cósanlo como mi abuela, ¿no? Entonces, al consumir menos, se reduce la cantidad de problemas. Pueden reducir el consumo de energía. Porque muy fácil es pedir que los demás hagan cosas, pero ustedes pueden hacerlas. De hecho, ya se está implementando en la mercancía. Hoy se venden un montón de bienes en el mundo que te agregan que no producen, que no afectan el cambio climático. Y lo demuestran, por ejemplo, producen esta botellita pero plantan árboles. Entonces son neutrales en carbono. Está lleno de empresas que hacen eso. Todos los que creen en ese tema pueden automáticamente reducir su carbono a cero. Eso sí, no usen más aviones, no usen más autos, usen más la bicicleta, caminen más. Yo lo hago, lo pueden hacer ustedes también. Pueden hacer un montón de cosas. Yo me cuido en mi casa, siempre tengo un suéter. ¿Por qué? Porque cuido la energía. Es decir, yo creo que hay que cuidar el cambio climático, creo que hay que cuidar el ambiente. Lo que no creo, y ahí sí tenemos un punto importantísimo de disidencia, es en la dictadura de la ciencia o de ningún tipo. Nos tienen en todo caso que convencer. Gracias. Bueno. Dos cositas. Por un lado, quedó todo lo que es Argentina por fuera. Públicamente ofrecemos hacer un segundo debate cuando puedan los dos. Pero ya están todos invitados para el segundo debate. Por el otro lado, por mi parte, si me permiten, haría un chivo de lo que son las actividades que hacemos de la izquierda socialista. Vamos a seguir este debate en una cátedra libre que se hace en las facultades sociales, pero no como debate, sino ya como exposición de COSE. 8 y 15 de septiembre a las 9 de la noche. Allá por Constitución, que son las facultades sociales, socialismo o liberalismo en vez de versus, va a ser 2 horas, hora y media por lo menos de exposición de COSE, desde la postura de la izquierda. Y por otro lado, evidentemente el tema ambiental fue un tema que se tocó bastante. Nosotros tenemos una agrupación Ambiente de Lucha, hemos sacado revistas, nos pueden seguir en Instagram, hemos hecho un taller de transición energética, más que invitados a hacer esto. No, solamente agradecer a todos, la verdad la convocatoria fue inmensa, así que bueno, muchas gracias y vamos a hacer otro. Tengo que hacer una selfie. Dale, buenas noches.